Ella había ensayado esa sonrisa frente al espejo tantas veces que casi se había convencido de que era real. Irene Solvera, 27 años, piel dorada y mirada humilde, respiró hondo antes de tocar el timbre de aquella casa enorme, la casa donde viviría su primera noche frente a quienes, en teoría, pronto serían su familia. No llevaba joyas, ni maquillaje cargado, ni vestido costoso. Había elegido ser simple, común, normal, como Odín. Su novio se lo había sugerido con una mirada nerviosa esa mañana. Solo, sé tú misma, mi amor. Nada extravagante. Son muy tradicionales. Pero a Irene le había parecido una advertencia disfrazada. Algo en su tono no sonó como cariño, sino como miedo. Cuando la puerta se abrió, la figura de una mujer alta, impecablemente arreglada, la recorrió de arriba abajo como si la midiera con un bisturí invisible. Clara Montel, madre de Odín, apenas sonrió. «Tú debes ser Irene», dijo sin emoción, como si hablara de un producto que había llegado por error a su dirección. Detrás de ella, el padre, Marcelo Montel, un hombre robusto de mirada dura, ni siquiera ocultó el gesto de desaprobación. Sus ojos se detuvieron en los zapatos modestos de ella, en la falta de marca en su bolso, en su coleta sencilla. Todo lo que Irene intentó suavizar en su apariencia pareció volverse, irónicamente, motivo de juicio. Odín, que estaba un paso detrás, le apretó la mano con fuerza, como pidiendo paciencia. «Mamá, papá, ella es la mujer de la que les hablé». Había orgullo en su voz, pero también un temblor sutil que Irene no pasó por alto. Clara ladeó la cabeza. «Ah, solo eso. Ni bienvenida, ni gusto en conocerte. Solo un como si la presentaran con un problema». Al entrar a la casa, Irene sintió que cada cuadro, cada mueble brillante y cada lámpara de cristal recordaban que ese mundo no era el suyo. Ella venía de un barrio pequeño, de un apartamento de 2 habitaciones con paredes despintadas y un ventanal torcido. Ahí había aprendido a luchar, a trabajar, a sonreír desde abajo. Y aunque nunca había sentido vergüenza de su origen, esa casa parecía querer sembrarla dentro de ella a la fuerza. Mientras caminaban hacia el comedor, Clara se adelantó con un murmullo que creyó inaudible. «Dios mío, Odín, ¿no pudiste encontrar algo más? ¿Acorde?» Irene lo escuchó. No necesitó girarse para confirmarlo. Lo sintió en la piel. El comedor estaba impecable. La mesa larga, adornada con flores blancas, parecía más un escenario que un lugar para cenar. En la cabecera estaba sentada una joven de mirada afilada, hermana de Odín, Livia. Sus ojos, al ver a Irene, se entrecerraron como si calculara cuánto tiempo duraría aquella visita. «Hola», dijo con una sonrisa que no tocó sus ojos. «Odín nos contó que trabajas en... ¿Qué era? ¿Una papelería?» Irene respiró hondo. «En una tienda de artes creativas. Organizo pedidos y diseño pequeños encargos». Livia soltó una risa breve, incrédula. «¡Ay, qué tierno! Tierno». La palabra la golpeó como un guante frío. Era la misma forma en que algunos clientes la llamaban cuando asumían que no sabía nada más que cortar papel bonito. Odín intentó cambiar de tema, contando cómo se habían conocido. Un choque accidental de carpetas, tinta derramada sobre su camisa costosa. Y luego, risas sinceras. Pero mientras él hablaba, Irene sintió que la mesa entera la desnudaba. Cada mirada pesaba. Cada gesto iba cargado de juicio. Cuando sirvieron la cena, Clara se acomodó como una reina en su trono. «Dime, Irene», comenzó con tono dulce, envenenado. «¿Qué expectativas tienes con nuestro hijo? Él tiene un futuro muy prometedor. Sería una pena que alguien sin ambición lo arrastrara». Odín apretó sus cubiertos. «Mamá, basta». Pero Irene levantó la mirada y sostuvo la de Clara. «Tengo expectativas conmigo, señora,
con mi vida, con mi trabajo, con mis sueños. Estar con Odín no cambia eso. La mesa quedó en silencio. Livia alzó las cejas, sorprendida. Marcelo dejó de cortar la carne. Clara entrecerró los ojos como si midiera el valor de la respuesta. Pero antes de que pudiera responder, la joven que servía la mesa se acercó con una bandeja y por un accidente torpe tropezó con una esquina invisible. Un vaso de vino tinto voló directamente hacia Irene. El líquido rojo se derramó sobre su blusa blanca, extendiéndose como una herida abierta. La chica que tropezó se llevó la mano a la boca, horrorizada. ¡Dios mío, lo siento! Antes de que Irene pudiera reaccionar, Clara soltó un bufido discreto. Era de esperarse. Esa ropa no parecía de buena tela. La frase cayó como un martillazo. Odín se levantó de inmediato, intentando ayudar a Irene a limpiar la mancha. Pero ella lo detuvo con una mano firme. «Estoy bien». No lo estaba. Su pecho ardía de vergüenza contenida. Livia tomó un sorbo de vino y murmuró: «Estas cosas no pasan cuando las novias conocen su lugar». Marcelo remató: «O cuando vienen preparadas». La herida no fue el vino, fue la humillación. Irene sonrió débil, rota, pero de pie. Nadie en esa mesa entendió que, bajo esa sonrisa, una promesa silenciosa acababa de nacer, una que cambiaría esa noche, y cada una de las que seguirían. Irene salió del comedor con pasos medidos, sin permitir que la temblorosa mezcla de rabia y pena se filtrara en su respiración. Sabía que la estaban observando, que cada sombra detrás de ella cargaba con un juicio que no habían tenido ni la delicadeza de esconder. En el pasillo, Odín alcanzó su brazo. «Amor, por favor, no dejes que esto te afecte. Mis padres son así con todos». Ella lo miró con una calma que no era calma, sino puro control. ¿Así con todos? ¿También con las mujeres que sí consideraban dignas para ti? ¿O solo conmigo? Odín abrió la boca, pero no tuvo respuesta, y ese silencio dolió más que cualquier frase cruel pronunciada en esa mesa. Irene retiró su brazo con suavidad. No quería hacer una escena. No quería convertirse en lo que ellos esperaban. La chica que no sabe comportarse, la que no encaja, la que sobra. Regresó al baño de visitas, cerró la puerta, se miró al espejo. La mancha roja aún era visible, extendiéndose sobre su blusa como un recordatorio hiriente. Pero en esos ojos oscuros vio algo más fuerte que la vergüenza. Vio resistencia, vio dignidad. Se humedeció el rostro, respiró hondo y salió. Cuando volvió al comedor, notó cómo las conversaciones habían bajado de volumen, como si la familia hubiera interrumpido un juicio clandestino al ver que la acusada regresaba. Livia seguía con su copa de vino, moviendo el líquido con un gesto de aburrimiento estudiado. Marcelo observaba el plato con indiferencia, como si fuera demasiado poco para él. Y Clara parecía analizar cada paso de Irene con una precisión quirúrgica. «Irene», dijo Clara finalmente, con una sonrisa casi amable, «estábamos pensando en ti. Odín me contó que creciste... ¿Cómo era? ¿En un barrio humilde?» Odín cerró los ojos. «¿Mamá? No, déjala», dijo Irene suavemente. «Sí, señora. Crecí en un barrio humilde, y no me avergüenzo de ello». Clara apoyó el codo en la mesa, interesada. «¡Qué admirable! Aunque supongo que eso explica tu sencillez». Livia añadió. «Y tu falta de... ¿cómo decirlo sin sonar grosera? Refinamiento». Marcelo sonrió por primera vez en toda la noche. Al menos tiene claro su lugar. Una carcajada suave de Livia selló el golpe final. Pero Irene no tembló. Sus dedos se entrelazaron con calma sobre sus piernas. «Mi lugar, señora. Señor, no depende de dónde nací, sino de quién soy. Y eso, créame, no lo determina una dirección». El silencio esta vez no fue incómodo. Fue un silencio que cortó el aire.
uno construido a base de sorpresa y desafío inesperado. Clara frunció el ceño. Livia bajó la mirada un instante. Marcelo la midió como si estuviera frente a una pieza defectuosa que no encajaba en su colección. La conversación siguió, pero ahora cargaba una tensión distinta. Quisieron acorralarla con preguntas disfrazadas de interés, queriendo indagar en lo que Irene tenía, lo que no tenía, lo que nunca tendría según ellos. ¿Alguna vez viajaste?, preguntó Livia. ¿Qué marca de ropa usas? ¿Has ido a un spa en tu vida? ¿Cuánto ganas? Irene respondió sin miedo, a veces con serenidad, a veces con ironía educada. Y mientras hablaba, algo más comenzó a suceder. La joven que servía la mesa, la misma que había derramado el vino, se acercó discretamente con una botella de agua. Pero esta vez su mirada era distinta. No era la de alguien aterrorizado, era la de alguien que comprendía, así como Irene entendía lo que era ser juzgada desde arriba. En un momento, la chica dejó caer un servilletero sin querer, y Livia bufó. ¡Ay, pero qué torpeza! La joven se disculpó con voz temblorosa. Irene, sin pensarlo, se inclinó para ayudarla. «No pasa nada», susurró. «Respira». Clara observó ese gesto como si fuera una rareza. «Es curioso», comentó en voz alta. «No estás acostumbrada a tener servicio, ¿verdad?» «No», dijo Irene, mientras levantaba el servilletero. «Estoy acostumbrada a tratar a todos como personas». Livia dejó su copa con más fuerza de la necesaria. ¿Eso fue una insinuación? «No», respondió Irene. Fue una respuesta. La joven sirvienta la miró con gratitud. Ese pequeño instante, un gesto simple, casi invisible, fue para Irene la chispa que confirmó que no estaba equivocada en lo que había percibido desde el primer minuto. Esa casa respiraba arrogancia, sí, pero también miedo. Miedo a perder el control, a perder estatus, a que alguien como ella demostrara que la educación verdadera no tiene precio ni apellido. La cena continuó con una torpeza casi teatral. Clara cambió de tema hacia los negocios de Marcelo. Livia habló de un próximo viaje. Odín intentó incluir a Irene, tomándole la mano bajo la mesa, pero ella la retiró con suavidad. No por enojo, por dignidad, por no querer aparentar armonía donde no la había. «¿Y tú, Irene?», preguntó Clara de pronto. «¿Qué piensas aportar a la vida de mi hijo?» Odín protestó otra vez, pero Irene lo detuvo con una mirada tranquila. «Lo mismo que él aporta a la mía. Compañía sincera, respeto y apoyo. Nada que se mida en marcas ni en cuentas bancarias». Marcelo soltó una risa seca. «¡Qué conveniente!». «No», dijo Irene. «¡Qué real!». Otra vez silencio, pero esta vez distinto. No era silencio de humillación. Era un silencio provocado por la incomodidad de quien no esperaba ser respondido con firmeza por alguien como ella. Cuando terminaron de cenar, Clara se levantó con elegancia ensayada. «Creo que fue suficiente por esta noche». Irene asintió. «Sí, lo fue». Mientras se despedían en la entrada, con saludos fríos y sonrisas tensas, Irene sintió que la casa la expulsaba sin necesidad de palabras. Odín se inclinó hacia ella. «Lo siento, Irene, no imaginaba que sería así». Ella lo miró con esa mezcla de cariño herido y claridad que solo aparece en noches que marcan. «No te disculpes por ellos, pero dime, Odín, ¿qué parte de esta noche te sorprendió exactamente?» Él bajó la mirada, y en ese segundo, Irene lo entendió todo. No estaba sola en esa batalla, pero tampoco estaba acompañada como creía, y la noche recién comenzaba a mostrar su verdadera cara. El camino de regreso al apartamento fue silencioso, demasiado silencioso para una pareja que horas antes había prometido apoyarse en todo. Irene observaba las luces de la ciudad a través de la ventanilla, cada destello, reflejándose en sus ojos como fragmentos de una verdad que no quería aceptar,
pero que se le imponía sin piedad. Odín conducía con los hombros tensos, como si llevara encima el peso de una culpa que no sabía cómo nombrar. Al llegar al edificio, él se apresuró a rodear el auto para abrirle la puerta, intentando recuperar un gesto de cortesía que nunca había perdido, pero que esa noche parecía vacío. Irene le dedicó una sonrisa cansada y entraron juntos. El pequeño apartamento que compartían, cálido, imperfecto, lleno de vida, los recibió con un silencio más honesto que el de la casa de los Montel. ¿Quieres té?, preguntó Odín, como si la normalidad pudiera repararlo todo. No, respondió Irene sin dureza. Solo quiero hablar conmigo misma un momento. Él bajó la mirada, pero no insistió. Irene se dirigió al baño, se cambió la blusa manchada y dejó escapar un suspiro largo, profundo. Mientras veía el agua correr por sus manos, recordó cada palabra dicha en esa mesa, cada mirada que la había atravesado como una aguja, pero más que nada, recordó algo sencillo, la forma en que Odín había callado. Al salir, él la esperaba en el sofá, con los codos apoyados en las rodillas y el rostro hundido entre las manos. «Irene, yo...» Ella se sentó a su lado, mirándolo con una serenidad que dolía. «No tienes que explicarme nada. Solo quiero saber algo. ¿Qué esperabas que pasara esta noche?» Odín respiró hondo. «Esperaba que ellos te conocieran y que tú los conocieras. Pensé que podrían, no sé, apreciarte. Pero mi familia no es fácil. Son exigentes, estrictos. Yo crecí así. A veces, también tuve que adaptarme». Irene lo observó con una mezcla de compasión y tristeza. «Lo entiendo, Odín, pero no soy un proyecto para adaptar. No soy una moldura que encaje en su idea de perfección». Él la miró a los ojos, desesperado. «Yo no quiero cambiarte. Te amo como eres». Aunque sus palabras eran sinceras, había algo más profundo, más escondido. Irene lo sintió, y después de un largo silencio, dijo: «Creo que tú sabías cómo sería esta noche. No exactamente, pero algo». Tu silencio lo confirmó. Odín bajó la mirada. No lo negó. Ella se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la ciudad seguía viva, pero dentro del apartamento, todo parecía detenido. «No quiero que esto se convierta en una guerra entre tu familia y yo, pero tampoco voy a permitir que me traten como alguien inferior. No lo harán de nuevo», prometió él. «Hablaré con ellos». Irene cerró los ojos. Quería creerle. Quería confiar en que las promesas no se las llevaría la inercia de costumbres viejas, heredadas. Pero esa noche había abierto grietas, y las grietas siempre muestran lo que está debajo. La conversación terminó con un abrazo silencioso. No había gritos, ni rupturas, ni decisiones precipitadas. Solo dos corazones intentando entender si podían latir juntos en un mundo que no los quería unidos. A la mañana siguiente, Irene despertó antes que él. Preparó café y se sentó a observar cómo la luz tenue del amanecer se filtraba por las cortinas. Sus pensamientos iban y venían como olas insistentes. No podía negar lo que sentía. Dolor, sí, pero también una determinación nueva, firme. Cuando Odín se levantó y se acercó a ella, le tomó la mano con cuidado. «Hoy hablaré con ellos», dijo antes de saludarla con un beso suave. «Te lo prometo». Irene asintió. «Confío en ti, pero recuerda, esta no es solo una conversación, es un límite». «Lo entiendo», aseguró él. Ese día, Irene fue a trabajar intentando sacudirse la sombra de la noche anterior. Sus compañeras, al verla entrar con un gesto distraído, le preguntaron si estaba bien. Y ella respondió que sí, aunque sabía que esa era una de esas mentiras piadosas que una dice para seguir respirando. Se sumergió en pedidos, en diseños, en colores, dejando que las manos hicieran lo que la mente no podía ordenar todavía. A mediodía,
recibió un mensaje de la joven que había servido la cena en casa de los Montel. Perdón por lo de ayer. No fue un accidente. Livia me pidió que tuviera cuidado contigo. Lo siento muchísimo. Irene se quedó mirando el mensaje largo rato. No sintió sorpresa, sintió confirmación. Y luego, una calma extraña. Una calma que nace cuando la verdad deja de esconderse. Le respondió con gratitud y no mencionó nada más. No tenía sentido abrir heridas nuevas, pero guardó ese mensaje como quien guarda una prueba silenciosa. A las 6 de la tarde, cuando salió del trabajo, vio que Odín estaba esperando afuera. Se veía tenso, agotado, como si hubiera luchado contra algo que llevaba años pesando sobre él. ¿Hablaste con ellos?, preguntó Irene, mientras caminaban hacia el auto. Odín tragó saliva. Sí, pero no fue como esperaba. Ella lo miró fijamente. ¿Qué pasó? Él abrió la puerta del auto, pero no entró. Mi madre dijo que no piensa disculparse. Mi padre, bueno, él cree que exageraste. Y Livia. Irene levantó la mano. No necesito saber lo que dijo Livia, ya lo sé. Odín respiró hondo, derrotado. Les dije que si no podían respetarte, yo no volvería a esa casa. Irene lo miró sorprendida, no por falta de fe en él, sino por la magnitud de lo que acababa de escuchar. ¿Y qué respondieron? Odín sonrió con tristeza. Mi madre dijo que no podía chantajearla. Mi padre dijo que crecería algún día. Y Livia se rió. Irene sintió un nudo frío en el estómago, pero también sintió algo más. Respeto por él, por lo que había intentado. Se acercó y tomó su mano. Gracias. Lo digo en serio, repitió él. No volveré a esa casa si te faltan al respeto otra vez. Irene apoyó su frente en la de él. Entonces, veremos qué viene. Ahora, porque la verdad era simple. La guerra que Irene no quería ya había comenzado. Los días siguientes avanzaron con una calma engañosa, de esas que solo existen antes de la tormenta. Irene y Odín intentaban vivir con normalidad. Desayunos apresurados, risas suaves antes de dormir, conversaciones sobre trabajo y pequeños planes para el futuro. Pero entre ellos quedaba suspendida la sombra de aquella noche, la sensación amarga de que algo más profundo había comenzado a moverse debajo de la superficie. Una tarde, mientras Irene ordenaba estantes en la tienda, recibió una llamada desconocida. Dudó en contestar, pero finalmente deslizó el dedo. ¿Hola? Irene Solvera. La voz era fría, precisa, cortante, una voz que ella ya conocía. Señora Clara, necesito hablar contigo, sin Odín. Irene respiró hondo, sintiendo cómo esa sola frase encendía todas las alarmas internas que había intentado ignorar. ¿Para qué? No quiero hacerlo por teléfono. Ven a la casa hoy. Es importante. Irene miró la mesa llena de papeles de colores, pegamentos, marcadores. Su pequeño mundo cálido y honesto contrastaba de manera dolorosa con la exigencia de aquella voz. Podría negarse, podría colgar, podría ignorarla, pero algo dentro de ella, quizá orgullo, quizá justicia, quizá simple necesidad de confrontar la verdad, dijo: «Ve, estaré ahí a las 7». Clara no dio las gracias, solo colgó. Cuando la llamada terminó, Irene apoyó ambas manos en la mesa y dejó que el silencio la rodeara. Sabía que no sería una conversación amable, pero también sabía que no tenía miedo. No después de todo lo que había pasado, no después de esa noche que la había marcado, pero también fortalecido. A las 6, Odín pasó a recogerla. En el auto, Irene guardó la llamada como un pequeño secreto ácido bajo la lengua. No quería preocuparlo antes de tiempo, no hasta asegurarse de qué era realmente aquello. Él parecía más tranquilo, con un cansancio menos visible que días atrás. «Hoy te ves más relajado», dijo ella, mientras avanzaban por la avenida iluminada. «Intento estarlo,
pensar en lo importante. Ella sonrió con suavidad. Quería decirle que ella también estaba intentando hacerlo, pero la conversación pendiente con Clara pesaba dentro de su pecho como una piedra silenciosa. Esa noche, Irene no mencionó nada, y cuando ambos se fueron a dormir, ella permaneció despierta un largo rato mirando el techo, pensando en cada palabra que debía decir y en cada palabra que debía callar. Al día siguiente, llegó a la mansión Montel exactamente a las 7. Esperaba que la puerta la abriera un empleado, pero fue la misma Clara quien apareció, impecable como siempre, con un conjunto caro y un perfume intenso que llenaba el aire como una declaración. «¡Pasa!», dijo sin sonrisa alguna. Irene avanzó por el pasillo que ya conocía, pero esta vez algo era distinto. No había ruido, ni voces, ni pasos. La casa estaba en un silencio demasiado calculado. Llegaron al salón principal. Clara se sentó en un sillón elegante y señaló el que estaba frente a ella. Irene tomó asiento con la espalda recta. No juntó las manos sobre el regazo como había hecho la noche de la cena. No esta vez. Clara la observó largo rato, como si intentara decidir por dónde comenzar. Finalmente habló. «Mi hijo está cegado por ti». «No creo que esté cegado», respondió Irene con calma. «Solo está enamorado». Clara ignoró la corrección. «Odín tiene un futuro asegurado, viene de una familia de prestigio, tiene responsabilidades, conexiones, un camino trazado. Tú no perteneces a ese mundo». La frase cayó como una piedra en el agua, pero Irene no parpadeó. «No estoy intentando pertenecer, solo estoy con él». Clara exhaló con fastidio. «Irene, no estoy aquí para discutir semántica. Estoy aquí para advertirte. Mi familia no aceptará esta relación. Eso ya lo demostraron. Escúchame». Clara inclinó el cuerpo hacia adelante. «Te estoy dando la oportunidad de evitar lo que viene después. No subestimes lo que una familia como la mía puede hacer cuando algo amenaza nuestras expectativas». Irene mantuvo la mirada. «No soy una amenaza, soy una persona». Clara apretó los labios. «Una persona que arrastrará a mi hijo hacia abajo. Eso es lo que usted quiere creer. Eso es lo que es». Por primera vez, Irene sintió que la tensión se afilaba como una cuerda a punto de romperse. Pero aún así, no alzó la voz, no retrocedió, no tembló. «¿Por qué me llamó aquí?», preguntó finalmente. Clara se recostó en el sillón. «Para proponerte algo, termina con él». Irene sintió un vacío helado expandirse en su pecho, pero no por sorpresa, sino por confirmación. Clara no estaba insinuando, estaba ordenando. «No voy a dejar a Odín porque usted quiera», dijo Irene con firmeza. Clara ladeó la cabeza. «¿Todas las mujeres como tú?» Dicen eso al principio. «¿Mujeres como yo? Sin apellido, sin dinero, sin ambición social. No te engañes, Irene. Alguien de tu clase nunca durará en una familia como esta». Irene respiró profundamente. «Usted cree que el dinero es una medida de valor. Yo no. Y aunque lo creyera, mi relación no es una transacción». Clara se levantó. Caminó hacia la ventana, observando los jardines iluminados. «No quiero arruinarte la vida, por eso te aviso. Si sigues con mi hijo, las cosas se pondrán difíciles». Irene también se puso de pie. «Quizá lo que realmente le molesta no soy yo, es que él me eligió sin pedir permiso». Clara giró lentamente, con una expresión gélida. «Mi hijo no necesita pedir permiso, solo necesita usar la cabeza. Y él piensa mucho más de lo que usted cree». La tensión se hizo más densa, más real. Clara dio un paso hacia ella. «Última oportunidad, Irene. Aléjate». Irene sintió que cada fibra de su cuerpo quería proteger su amor, su dignidad y su verdad. Levantó el rostro, sin miedo. «No voy a huir.
No voy a esconderme y no voy a dejar a Odín. Clara entrecerró los ojos. Entonces, no digas que no te advertí. Irene dio un paso atrás, pero con una calma férrea. No tengo miedo. Lo tendrás. No hubo despedida, no hubo cortesía. Solo una puerta cerrándose detrás de Irene mientras salía de la mansión, con el corazón acelerado, pero la columna recta. Esa noche, mientras caminaba sola bajo la luz tenue de las farolas, entendió algo con una claridad que casi dolía. Clara Montel no planeaba rendirse, y lo que había comenzado como desprecio, ahora se transformaba en guerra abierta. Cuando Irene llegó al apartamento, Odín estaba preparando la cena, moviéndose entre la estufa y la mesa con una concentración poco habitual, como si quisiera que todo saliera perfecto. Su sonrisa al verla entrar se desmoronó en cuanto notó su expresión. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?», preguntó de inmediato, dejando la cuchara a un lado. Irene colgó su bolso lentamente, buscando dentro de sí las palabras correctas. Había decidido no ocultarle nada, por doloroso que fuera. «Tu mamá me llamó, quiso verme, sola». El rostro de Odín se tensó, como si hubiera recibido un golpe. «¿Cuándo? ¿Por qué no me dijiste?». «Porque quería saber qué tanto era necesario decir, pero ya no hay dudas». Se sentaron en el sofá. Él tomó sus manos, expectante, nervioso. «Dime». Irene lo miró con una honestidad transparente, casi cruda. «Quiere que terminemos». Y no lo dijo como una sugerencia, lo dijo como una orden. Odín cerró los ojos un largo instante, como si luchara contra una ola interna. «Sabía que esto podía pasar, pero no pensé que te buscaría sola». Me advirtió que si no te dejaba, las cosas se iban a poner difíciles. El silencio que siguió no fue vacío. Fue un silencio lleno de confesiones, de miedos, de decisiones que ninguno estaba preparado para tomar. Irene veía cómo la mandíbula de Odín se tensaba, cómo su respiración se volvía pesada. «Odín», dijo ella suavemente, «quiero que entiendas algo. Estoy contigo porque te amo, pero no voy a competir con tu familia, ni voy a convertir mi vida en una guerra constante». Él la miró con una mezcla de amor y desesperación. «No vas a tener que hacerlo, yo estaré contigo». «Lo sé, pero...». Irene tragó saliva. «Tu madre no está jugando. Esta no es una simple opinión. Esto es poder, y lo está usando». Odín se levantó y comenzó a caminar nervioso por la sala. «No puedo creerla. ¿Cómo puede pensar que puede decidir mi vida, nuestra vida?». Irene lo observó, sintiendo la angustia sincera en su voz, porque está acostumbrada a que sí puede, a que lo hace, y a que todos obedecen. Él se detuvo frente a ella. «Yo no. Lo dices ahora», respondió Irene con suavidad. «Pero no quiero que pierdas cosas por mí. No quiero que tu mundo se ponga en tu contra». Odín se arrodilló frente a ella. Le tomó las manos otra vez. «Escúchame bien, Irene. Mi mundo no vale nada si tú no estás en él». Esas palabras hicieron que algo dentro de ella temblara, no por inseguridad, sino por el peso tremendo de lo que Odín acababa de declarar. Sin embargo, antes de que pudiera responder, el teléfono de él vibró en la mesa. Ambos miraron la pantalla. El nombre brilló como una mala señal: Clara Montel. Odín dudó, pero contestó: «¿Qué quieres ahora, mamá?». Irene se mantuvo en silencio, escuchando la voz aguda y firme que salía del auricular, aunque no podía distinguir cada palabra. Pero el tono era evidente: enojo, reclamo, control. Odín apretó los ojos, conteniendo la frustración. «No, no pienso hacerlo. Tú no decides por mí». La voz del otro lado subió de tono. Irene sintió su estómago tensarse. «Ya basta, mamá». Odín finalmente explotó. «No voy a dejarla, y no voy a permitir que la trates como basura». Un silencio cortante, una amenaza velada, una frase seca.
Y luego, él colgó, pero su respiración estaba temblorosa, su rostro encendido, y aunque intentó sonreír hacia Irene, ella lo vio. Vio la lucha interna, vio la herida que se acababa de abrir, vio el miedo de un hijo que acababa de desafiar una estructura que llevaba décadas oprimiéndolo. Ella se acercó, lo abrazó sin palabras, y él apoyó la frente en su hombro, respirando contra su piel, como si necesitara recordarse por qué había elegido ese camino. ¿Qué dijo?, preguntó Irene con un susurro. Odín tragó saliva. Que estoy destruyendo mi lugar en la familia, que soy un ingrato, que no entiendo lo que sacrificaron por mí. Irene cerró los ojos un momento. Odín, yo no quiero que tu relación con ellos se rompa por mí. Eso no es justo. Él la miró con determinación. La relación se rompe sola, si está basada en que yo obedezca ciegamente. Ella exhaló. Lo amaba tanto en ese instante que dolía, pero también sabía que el amor, por profundo que fuera, no podía esconder la realidad brutal que ya los rodeaba. Esa noche cenaron en silencio, sin la ligereza habitual. Cuando se acostaron, Irene sintió que el sueño no llegaría fácilmente. Y no llegó. Pasó horas escuchando la respiración tranquila de Odín, viendo el techo, pensando en la magnitud del desafío que se avecinaba. En algún momento de la madrugada, se levantó y fue a la ventana. La ciudad dormía, indiferente al pequeño drama que consumía su corazón. Irene apoyó la frente en el vidrio frío. Entonces lo entendió. No podía rendirse. No ahora. No cuando la propia Clara había mostrado que lo que Irene representaba era más amenaza que error. No iba a permitir que la definieran, que la aplastaran, que la hicieran sentir menos. A la mañana siguiente, Odín se despertó y la encontró sentada en el sofá, con una taza de café y una expresión serena. «Dormiste muy poco», dijo él, acercándose. Irene lo miró, y por primera vez desde la cena, una chispa de fuerza brilló en sus ojos. «Estoy lista». Odín frunció el ceño. «¿Lista para qué?» Ella colocó la taza en la mesa. «Para lo que venga, para enfrentar a tu familia, no para pelear, sino para demostrarles quién soy y quién no soy». Odín la abrazó fuerte, como si esa certeza lo sostuviera también a él, porque aunque ambos lo sabían sin decirlo, había una verdad inevitable. La familia Montel no había dicho su última palabra, y lo que estaba por venir sería mucho más que simples insultos. Los días siguientes se llenaron de una tensión suave pero constante, como una corriente eléctrica que recorría cada decisión, cada llamada, cada gesto. Irene notaba cómo Odín se esforzaba por mantener la calma, por hacer planes, por sonreír incluso cuando la sombra de su familia seguía ahí, respirando a la distancia. Y aunque él intentaba ocultarlo, ella veía con claridad cómo las palabras de Clara habían dejado marcas invisibles en su ánimo. Una tarde, mientras Irene organizaba algunos pedidos en la tienda, recibió un mensaje inesperado de un número desconocido. Lo abrió sin pensarlo demasiado, esperando quizás un cliente confundido. Pero no. El dinero no lo es todo, pero ayuda a recordar tu lugar. Irene sintió un frío inmediato. El mensaje no tenía firma, pero la voz detrás de esas palabras era inconfundible. Clara, no necesitaba evidencia. El tono, la soberbia, la intención eran suficientes para reconocerla. Guardó el teléfono en el bolsillo. No respondió. No iba a darle ese gusto. Pero su estómago permaneció tenso toda la mañana, como si cada músculo supiera que aquello era apenas el principio. Cuando terminó su turno, el gerente de la tienda, un hombre amable llamado Víctor, se acercó con una expresión incómoda. «Irene, necesito hablar contigo». Ella sintió el hilo de alerta recorrerle la columna. «Claro, ¿pasa algo?» Víctor respiró hondo.
como si hubiera estado ensayando esa conversación. Esta tarde vino alguien preguntando por ti. ¿Quién? No quiso decir su nombre, pero supe que era alguien importante, o por lo menos alguien acostumbrado a dar órdenes. Preguntó sobre tu puesto, tu salario, tus horarios, cosas que no tenía derecho a pedir. Irene sintió el corazón apretársele. ¿Una mujer alta? ¿Elegante? Víctor asintió. Sí, no fui explícito, pero le dejé claro que esa información era privada. Irene bajó la mirada. La respiración se le volvió más corta. Clara había ido a su trabajo. Había cruzado un límite que Irene nunca imaginó que cruzaría tan pronto. Lo siento mucho si esto te mete en líos, dijo Víctor con genuina preocupación. Si esa persona representa algún riesgo, podemos hablar con dirección. No, respondió Irene con rapidez. No hará nada, directo, solo intenta intimidar. Pero mientras decía esas palabras, sabía que no eran del todo ciertas. Clara no intimidaba. Clara atacaba. Clara hundía. Clara estaba acostumbrada a salirse con la suya. Esa noche, al llegar a casa, Irene le contó a Odín lo sucedido. Él escuchó en silencio, cada músculo de su rostro tensándose más y más, hasta que finalmente se levantó y golpeó la pared con la palma abierta. Un gesto desesperado, nacido del agotamiento emocional. «No puedo más con ella», dijo, con la voz rota. «Se está metiendo con tu vida, con tu trabajo. ¿Qué quiere? ¿Destruirte?» Irene lo abrazó, pero esta vez fue distinto. Esta vez ella era la calma y él la tormenta. «No quiero que esto nos consuma», murmuró ella contra su pecho. «No voy a dejar que nos controle». «Voy mañana», dijo él entre dientes. «Voy a Zona a enfrentarla otra vez. No lo permitiré». «Odín, no me detengas. No puedo quedarme quieto mientras te hace daño». Irene no insistió. Sabía que, en ese punto, cualquier palabra sería una barrera que él interpretaría como renuncia. Y ella no quería renunciar. Quería resistir. Quería demostrar que su dignidad no era negociable. A la mañana siguiente, Odín salió temprano hacia la mansión Montel. Irene lo vio desde la ventana, mientras el auto se alejaba, su figura tensa, determinada. No sabía qué lo esperaba allí, pero intuía que no sería una conversación tranquila. Pasó la mañana intentando distraerse, ordenando, limpiando, revisando correos. Cada 10 minutos miraba el teléfono. Nada, ni un mensaje, ni una llamada, ni una señal. A las 2, finalmente la pantalla se encendió. «Voy saliendo, te veo en casa». Ningún detalle, ninguna emoción escrita. Eso la inquietó aún más. Cuando él llegó, tenía el rostro sombrío. Se dejó caer en el sofá como si el mundo entero pesara sobre sus hombros. Irene se sentó a su lado, esperando. Odín pasó una mano por su rostro. «No sé ni por dónde empezar». «Por el principio», dijo Irene con suavidad. Él respiró hondo. «Cuando llegué, mi madre ya sabía que iría. Ni siquiera me sorprendió. Solo me miró con esa expresión suya, como si yo fuera un niño que no entendía nada». Irene lo escuchaba en silencio, sintiendo cómo el relato se volvía cada vez más pesado. «Le dije que no tenía derecho a ir a tu trabajo, que estaba cruzando todos los límites, que si quería odiarme, que lo hiciera, pero que te dejara en paz». ¿Y qué respondió? Odín apretó la mandíbula, que yo estaba arruinando mi vida, que eras un error que aún estaba a tiempo de corregir, que ella solo está protegiéndome de ti. Irene sintió el pinchazo. No por la ofensa, sino por el dolor que ella sabía que esas palabras causarían en Odín. Le dije que la única persona que estaba perdiendo a alguien era ella, que si seguía así, yo no volvería nunca más. Irene lo observó, el corazón encogido. Eso debió dolerle. «Sí», dijo él sin dudar, pero no cambió nada. Silencio, un silencio espeso. «Mi padre llegó después», continuó Odín. «No dijo mucho, pero lo suficiente». «¿Qué dijo?»
que tú estabas usando mis emociones para manipularme, que era cuestión de tiempo para que te mostraran quién manda, que si seguía contigo, me quedaría fuera de los negocios familiares. Irene cerró los ojos. Eso ya no era solo desprecio, era castigo. Odín tomó su mano. No voy a dejarte, pero quiero que sepas lo que estamos enfrentando. Ella lo miró. Lo amaba tanto que el miedo y la fuerza convivían dentro de ella como dos pulsos simultáneos. Lo enfrentaremos juntos, dijo finalmente, pero por primera vez desde el principio de la guerra, Irene sintió algo nuevo en la piel. Esto ya no era solo hostilidad, era una advertencia convertida en acción. Era una familia preparando un movimiento más grande, y ella, sin quererlo, estaba en el centro. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas del apartamento, Irene intentó dormir, pero su mente se negaba a ceder. Cada palabra dicha por los padres de Odín resonaba como un eco afilado dentro de su pecho. No era solo desprecio, era estrategia, era presión, era una forma de violencia silenciosa. Pero aún así, Irene sabía que no podían permitirse un derrumbe emocional, no cuando la situación exigía claridad. Odín dormía a su lado, la respiración pesada, agitada incluso en sueños. Ella lo observó unos segundos, sintiendo un nudo extraño. Amor profundo mezclado con una especie de pena suave que no sabía cómo nombrar. Él estaba atrapado entre dos mundos, y aunque elegía el suyo, aunque elegía a Irene una y otra vez, la guerra lo iba desgastando. Al amanecer, Irene se levantó antes que él y preparó café. Se sentó en la mesa pequeña de la cocina, sosteniendo la taza caliente entre sus manos. La ciudad despertaba lentamente, pero ella sentía que vivía en un tiempo distinto, suspendido, como si la vida normal estuviera lejos de alcanzarla. Odín apareció minutos después, con el cabello revuelto y una expresión agotada. Se sentó frente a ella. No hablaron al principio. La simple presencia del otro era una forma de consuelo. Finalmente, él rompió el silencio. «He estado pensando», dijo con voz grave. «Quizá deberíamos alejarnos un tiempo. No tú y yo, sino de ellos, de todo ese ambiente». Irene bajó la mirada hacia la taza. «No creo que alejarte haga que tu familia te deje en paz. No si creen que están perdiendo el control». Odín tragó saliva. «Entonces, ¿qué hacemos?» Ella respiró hondo. «No sé aún, pero rendirnos no es una opción». Sus ojos se encontraron. Había cansancio, había miedo, pero también había decisión. Esa tarde, en la tienda, Irene intentó concentrarse en sus tareas. La rutina la ayudaba, pero su mente seguía inquieta, como si esperara otro golpe. Y llegó. Alrededor de las 4, la puerta de la tienda se abrió. La campanilla sonó, y en cuanto Irene levantó la mirada, su corazón dio un vuelco. Livia Montel, vestida con ropa de diseñador, sosteniendo un bolso que costaba más que un mes de sueldo de Irene, avanzó por el pasillo con absoluta seguridad, como si estuviera entrando a un escenario hecho a su medida. Irene inhaló lenta y profundamente. No iba a reaccionar con miedo, no iba a regalarle satisfacción. «¿Puedo ayudarte en algo?», preguntó con neutralidad. Livia sonrió, una sonrisa peligrosa. «No vienes a la casa, así que pensé en venir yo. No tengo nada que hablar contigo». «Oh, claro que sí». Livia se acercó aún más, ignorando por completo a los clientes que merodeaban la tienda. «Verás, querida, no puedes seguir arrastrando a mi hermano». Irene mantuvo la postura firme. «Tu hermano no es un niño, pero tú sí eres un problema». «¿Eso te dijo tu mamá?» Livia inclinó la cabeza. «No necesito que ella me lo diga. Yo veo lo que eres, un estorbo». Una clienta cercana dio un paso atrás, incómoda. Víctor, el gerente, miró la escena desde el mostrador con preocupación.
Irene habló con voz baja, pero firme. Livia, si estás aquí para intimidarme, estás perdiendo tu tiempo. Livia se rió, una risa afilada. No vine a intimidarte. Vine a dejarte claras algunas cosas. Mi familia no va a parar hasta sacarte de su vida. Si tienes dignidad, lo harás tú sola. ¿Y si no lo hago? Ah, Irene, eso sería un error. Irene dio un paso hacia ella, sin levantar la voz. Escucha bien, no voy a huir de algo que no hice. No voy a dejar a alguien que amo solo porque ustedes creen que pueden decidir por él. Livia apretó el bolso. Su expresión cambió apenas, como si no esperara una resistencia tan directa. «No sabes lo que provocas», dijo con tono más bajo. «Mi madre no es alguien con quien quieras jugar». «No estoy jugando». «Entonces eres más ingenua de lo que pensé». Antes de marcharse, Livia se inclinó un poco hacia ella. «Esto no termina aquí». No fue un grito, no fue una amenaza obvia, fue algo peor, una verdad dicha con absoluta certeza. Cuando se fue, Irene sintió cómo su cuerpo temblaba, pero no de miedo, de indignación, de rabia, de algo que crecía como una fuerza silenciosa dentro de ella. Víctor se acercó. «¿Quieres tomar un descanso?» «No», respondió Irene, recuperando la compostura. «Estoy bien». Pero no estaba bien, y al mismo tiempo estaba más decidida que nunca. Esa noche, al llegar a casa, le contó todo a Odín. Él la tomó por los hombros, aterrado. «No lo puedo creer. ¿Qué hace Livia yendo a...» «¿Tu trabajo? ¡Está loca!» «Está desesperada», corrigió Irene. «Voy a ir a Valka a hablar con ella ahora mismo». «No». Irene lo detuvo agarrándole la muñeca. «Eso es exactamente lo que quieren. Quieren empujarte a un límite donde seas tú quien pierda el control». «¿Entonces qué, Irene? ¿Me quedo de brazos cruzados?» Ella lo miró con una calma que le costó conseguir. «No, vamos a actuar, pero con inteligencia, con paciencia». Él respiró rápido, todavía con la adrenalina encendida. «Mi familia no es racional, no se van a detener». Irene asintió. «Lo sé, y no sé qué más van a intentar». Lo sabía. Él tenía razón. Clara había cruzado la primera línea. Livia había cruzado la segunda. Y Marcelo había insinuado la tercera. Pero Irene levantó el rostro, segura. «No voy a dejar que me destruyan. No voy a permitir que decidan mi vida». Y en la forma en que lo dijo, había algo que Odín no había escuchado antes en su voz. Una fuerza nueva, una convicción que no pedía permiso, porque, sin quererlo, la familia Montel acababa de despertar lo peor que puede despertar en una persona buena, el valor de resistir cuando quieren aplastarte. Al día siguiente, Irene despertó con una sensación distinta, no exactamente tranquilidad, pero sí una lucidez nueva, como si algo dentro de ella hubiera terminado de encajar durante la noche. Sabía que el conflicto con la familia Montel no se detendría. Sabía que vendrían movimientos más agresivos, más calculados. Pero también sabía que ya no iba a reaccionar desde el miedo, sino desde una fuerza que llevaba tiempo aprendiendo a reconocer. Después de que Odín se fue a trabajar, ella se quedó un momento frente a la ventana, mirando cómo la ciudad continuaba su ritmo habitual. Era extraño, pensó, cómo el mundo seguía igual, mientras su vida parecía haberse convertido en una historia cargada de tensión, decisiones y silenciosas batallas. Irene decidió salir a caminar para despejarse antes de ir a la tienda. Llevaba apenas 2 cuadras cuando escuchó su nombre. Irene se giró. Marcelo Montel estaba de pie junto al auto negro que seguramente había estacionado minutos antes. Vestido con traje oscuro, mirada dura, postura imponente, una figura que parecía hecha para intimidar. Ella mantuvo la compostura. «Señor Montel», él asintió, como reconociendo su valentía al sostenerle la mirada. «Necesito hablar contigo. No tomará mucho». Irene
respiró despacio. Lo escucho. Marcelo se acercó, pero mantuvo la distancia justa para no parecer amenazante, aunque todo su cuerpo emitía una amenaza implícita. Mi esposa y mi hija pueden ser impulsivas, drásticas, a veces incluso teatrales. Irene apretó los labios. No respondió. Pero yo no. Yo actúo con intención, sin rodeos. Lo noto. Él la observó con un gesto difícil de interpretar. No quiero arruinar tu vida, Irene, pero tampoco voy a permitir que arruines la de mi hijo. Nadie está arruinando la vida de nadie, respondió ella con voz tranquila. Odín es feliz conmigo. Marcelo soltó una risa sin humor. La felicidad no dura si no está construida sobre bases sólidas, y tú eres inestable. La palabra cayó como una sentencia. Irene alzó la barbilla. Inestable sería huir de lo que uno ama por miedo. Él la midió con los ojos. Te daré algo que mi esposa no te ofreció, una salida elegante. Irene respiró hondo, preparándose. Aléjate voluntariamente. Hazlo antes de que la situación escale. No queremos que esto se vuelva desagradable. Ya es desagradable, dijo Irene sin parpadear. Y no por mí. Marcelo entrecerró los ojos, como si evaluara el alcance de sus palabras. Eres más valiente de lo que pensé. No es valentía, respondió ella. Es dignidad. Un silencio tenso se extendió entre ambos. Finalmente, Marcelo asintió apenas. Muy bien. Entonces, atente a lo que viene. Sin otra palabra, se dio media vuelta, subió al auto y se alejó. Irene sintió un temblor recorrer sus manos, no por miedo, sino por la intensidad contenida de la situación. Caminó unos pasos para recuperar el aliento. Sabía que ese encuentro no había sido casual. Era un mensaje, un paso estratégico, una declaración de guerra sin disfraces. Al llegar a la tienda, todavía tenía el pulso acelerado. Víctor la saludó, pero su expresión cambió al notar su estado. «¿Todo bien?», Irene asintió. «Más o menos, pero puedo trabajar». El día pasó sin incidentes. Ningún Montel apareció. No hubo llamadas, no hubo mensajes. Y eso, irónicamente, fue peor. La calma repentina siempre era preludio de algo. Al salir del trabajo, camino a casa, Irene decidió pasar por una pequeña cafetería. Necesitaba unos minutos para ordenar su mente antes de enfrentar otra noche cargada de tensión. Pidió un café y se sentó junto a la ventana. Fue entonces cuando vio algo que la dejó fría. En la mesa, al otro lado del local, dos mujeres conversaban en voz baja, pero no eran cualquier par de desconocidas. Una de ellas, de cabello rubio recogido y porte elegante, era tía de Odín. Irene la había visto en fotos y escuchado su nombre. Inés Montel, la hermana mayor de Marcelo. La otra mujer era una desconocida, pero su postura rígida y su tablet abierta sugerían que no estaba allí por casualidad. Inés vio a Irene. No se sorprendió, no disimuló. Sonrió, una sonrisa que no tenía nada de amable. La otra mujer se inclinó y dijo en voz baja algo que Irene no alcanzó a oír, pero sí vio cómo Inés asentía lentamente, sin quitar los ojos de encima de ella. No intentó acercarse, no intentó hablar, solo la observó como quien evalúa un problema que está a punto de resolver. Y luego, como si fuera lo más normal del mundo, ambas se levantaron y salieron. Irene se quedó sentada, mirando su café, sin tocarlo, sin poder moverse durante varios minutos. Algo estaba pasando, algo más grande, algo que involucraba a más de un miembro de esa familia. No era solo Clara, no era solo Livia, no era solo Marcelo. Ahora también estaba Inés, y la mujer de la tablet. Un plan, una estrategia, una acción coordinada. Un nudo helado se instaló en el estómago de Irene, pero no era miedo puro. Era un tipo distinto de miedo, un miedo lúcido que despierta instintos de supervivencia. Cuando llegó al apartamento, Odín la esperaba con la cena servida, pero su gesto amable
Se disolvió cuando vio su rostro. «Irene, ¿qué pasó?» Ella se quitó la chaqueta lentamente. «Hoy hablé con tu papá». Odín palideció. «¿Qué te dijo?» «Que me alejara, que todavía estaba a tiempo antes de que esto se volviera desagradable». Odín apretó los puños. «Lo voy a enfrentar. Esto no puede seguir así». «No es todo», continuó Irene. «Después vi a tu tía Inés en una cafetería. Estaba con otra mujer. Me observaron, como si estuvieran discutiendo algo sobre mí». Odín se sentó, hundiendo las manos en el cabello. «Esto es peor de lo que imaginé». Irene tomó asiento junto a él. «Tu familia no está actuando por impulso, está organizándose». Él levantó la mirada, con los ojos tensos. «No van a ganar. No voy a dejarlos destruir lo que tenemos». Irene le sostuvo la mano. «Yo tampoco». Y aunque todavía no sabía cómo, por primera vez supo que tenía que prepararse. Porque aquello ya no era solo una guerra emocional, era una estrategia, un cerco, una presión diseñada para quebrarla. Pero ella, lejos de quebrarse, estaba despertando algo mucho más peligroso: determinación. Esa noche, Irene casi no habló durante la cena, no porque estuviera molesta con Odín, sino porque necesitaba organizar cada idea que se agolpaba en su mente. Había pasado de recibir indirectas agresivas a enfrentamientos directos, y ahora una nueva pieza se sumaba: Inés Montel, la mujer que todos decían que era la estratega silenciosa de la familia. No podía fingir calma, no cuando intuía que algo mayor se estaba moviendo bajo la superficie. Después de cenar, se duchó y se recostó en la cama, dejando que el sonido del agua caliente sobre la piel le ayudara a pensar con claridad. Cuando salió, encontró a Odín sentado en el borde de la cama, con los codos sobre las rodillas y la mirada perdida. «Dime qué piensas», le dijo ella con suavidad. Odín levantó la vista, los ojos cargados de frustración. «Pienso que mi familia no va a detenerse. Pienso que están cruzando límites que ni siquiera imaginé posibles. Pienso que no sé cómo frenar esto». Irene se sentó a su lado. «No estás solo». Él tomó su mano, entrelazando sus dedos. «No te mereces nada de esto». Irene respiró hondo. «Tampoco tú». Hubo un silencio largo, pero no incómodo. Era un silencio que nacía de la necesidad de pensar antes de actuar. Finalmente, Irene dijo: «Creo que tenemos que adelantarnos». Odín la miró, sorprendido. «¿Cómo?» «No sé todavía, pero si tu familia está haciendo movimientos, no podemos quedarnos inmóviles». «¿Quieres que enfrentemos a mi familia juntos?» «No», respondió ella. «Quiero que enfrentemos la situación. No se trata de pelear, se trata de proteger». A la mañana siguiente, Irene decidió cambiar su rutina. En lugar de ir directamente a la tienda, tomó un desvío hacia un pequeño parque cerca del centro. Se sentó en una banca y observó a la gente pasar. Madres con niños, personas paseando perros, trabajadores apresurados. Su vida se sentía tan distinta ahora, tan entrelazada con fuerzas que no había pedido enfrentar. Entonces su teléfono vibró. Un mensaje, no un número guardado, no una firma. Pero otra vez, el tono era suficiente. «¿Crees que esto es un juego? Todo tiene un límite, Irene». Ella cerró los ojos. La tentación de responder era grande, pero sabía que hacerlo era darle poder. Clara estaba empujando, estaba midiendo su resistencia. Irene guardó el teléfono y respiró profundamente. No iba a caer. Se levantó y se dirigió a la tienda. Allí, el día transcurrió con normalidad. Víctor la observaba de vez en cuando, asegurándose de que estuviera bien. Y aunque Irene apreciaba la preocupación, también sabía que no quería convertirse en un problema para su trabajo. A media tarde, mientras organizaba unas carpetas, recibió una visita inesperada. Esta vez no era Livia, no era Clara, ni Marcelo.
Era la joven que había derramado el vino sobre ella en la cena, Lía, la empleada de la mansión. «Irene», dijo con voz baja pero urgente, «necesito hablar contigo». Irene se le acercó. «¿Está todo bien?» «No», respondió Lía, mirando alrededor por si alguien escuchaba. «Algo está pasando en la casa. Algo serio». Irene sintió la piel erizársele. «Dime». Lía se humedeció los labios nerviosa. «La señora Inés estuvo anoche en la casa. Se reunió con la señora Clara y el señor Marcelo. No sé exactamente qué planean, pero escuché algunas cosas, palabras sueltas, tu nombre, el de Odín, y algo como hacerlo ver». «¿Hacerlo ver qué?», preguntó Irene con el corazón acelerado. «No sé, pero también mencionaron algo sobre tu trabajo y sobre romper antes de reconstruir». El estómago de Irene cayó en un vacío helado. «Lía, ¿tú crees que quieren hacerme daño?» «No físicamente», respondió la joven con rapidez, «pero sí quieren aplastarte, de alguna forma». Irene no sabía si temblar o mantenerse firme. Esa familia era capaz de todo, excepto detenerse a pensar en la humanidad de quienes consideraban inferiores. «Gracias por decirme esto», dijo Irene con gratitud genuina. «No tenías por qué hacerlo». Lía bajó la mirada. «No puedo quedarme callada cuando algo así está pasando. Ellos creen que porque trabajamos para ellos, no vemos, no escuchamos, no sentimos, pero sí lo hacemos». Irene le dio un abrazo breve, sincero. «Eres muy valiente». Lía negó con la cabeza. «No, tú eres la valiente». La joven se fue rápidamente, antes de que alguien pudiera verla demasiado tiempo. Irene permaneció allí unos minutos. Su respiración era tensa, pero sus pensamientos estaban más claros que nunca. Era evidente que la familia Montel estaba preparando un paso decisivo, algo para desestabilizarla, para arrinconarla, para romperla. Pero Irene también entendió algo más. Si estaban organizándose tanto, era porque la veían como una amenaza real, una amenaza para su control, una grieta en su sistema perfecto. Y eso le dio una fuerza inesperada. Esa noche le contó todo a Odín, cada palabra, cada frase escuchada por Lía, cada gesto, cada señal. Él estaba sentado en el sofá, con las manos en el cabello, incrédulo. «No, no puedo creer que estén llegando tan lejos». «Sí puedes», dijo Irene suavemente. «Solo no querías verlo». Odín la miró con una mezcla dura de tristeza y lucidez. «Tienes razón. Tu familia está a punto de hacer algo, y no sabemos qué es todavía». Odín apretó los puños. «No voy a dejar que te toquen». Irene tomó sus manos, apaciguando su furia con un gesto. «Lo sé, pero tenemos que ser listos». Él tragó saliva. «¿Qué hacemos?» Ella respiró hondo. «Primero, no reaccionar con impulso. Segundo, no aislarnos. Y tercero», Odín esperó, «prepararnos para cuando llegue su próximo movimiento». Odín asintió lentamente. Pero ella vio en su mirada un nuevo brillo. No era miedo, era decisión, era amor vuelto arma. Y por primera vez desde que todo esto empezó, Irene sintió que no estaba siendo empujada hacia la oscuridad. Estaba caminando hacia la tormenta, pero con los ojos abiertos. Los siguientes días fueron un ejercicio constante de vigilancia silenciosa. Irene sentía que cada hora se estiraba con una tensión invisible, como si la realidad hubiera adoptado la forma de una cuerda lista para romperse. No hubo mensajes nuevos de Clara, ni llamadas, ni visitas inesperadas, y ese silencio absoluto era precisamente lo que la mantenía alerta. Odín intentaba actuar con normalidad, llevando su rutina habitual en la oficina de la empresa familiar, pero cada noche llegaba un poco más cansado, un poco más tenso, como si la atmósfera del edificio Montel lo exprimiera sin piedad. Él lo disimulaba, estaba claro. No quería que Irene se preocupara más de lo necesario, pero ella lo veía, lo sentía,
y le dolía. Una tarde, mientras Irene descansaba unos minutos en su hora de almuerzo, escuchó un par de compañeras hablar en voz baja en el diminuto comedor de la tienda. No querían incluirla en la conversación, pero tampoco eran muy discretas. «Oye, ¿viste eso?» «Sí, y no es justo. Ella no se lo merece. Pero es que, si la jefa lo aprueba, ¿qué podemos hacer?» Irene se acercó con suavidad. «¿Pasa algo?» Las dos mujeres intercambiaron una mirada cargada de incomodidad. La más joven habló primero. «No es nada, no te preocupes». Pero Irene ya lo sabía. Había aprendido a reconocer ese tono, ese silencio, ese miedo. «Por favor», dijo ella, con voz tranquila. «Prefiero saberlo». La otra mujer, mayor, suspiró. «No podemos darte detalles. Solo escucha bien lo que voy a decirte. Cuida tu trabajo. Y cuídate tú». Irene sintió un escalofrío. «¿Van a despedirme?» Ninguna respondió, pero el silencio fue suficiente confirmación. Cuando regresó al mostrador, el peso en su pecho era profundo. No por el trabajo, aunque lo necesitaba. No por la injusticia, aunque la indignación ardía. Era porque sabía que detrás de todo eso había una mano con un apellido, una mano con poder, y ese apellido estaba en su contra. Al terminar el turno, decidió ir directamente a casa, sin tomar desvíos. Necesitaba claridad, necesitaba entender la magnitud de lo que se avecinaba. Caminó por las aceras iluminadas, con el viento frío rozándole el cabello. Sin embargo, al doblar la esquina de su calle, se topó con algo inesperado. Un auto negro estacionado frente al edificio. No un auto común. Uno de esos autos que no pasan desapercibidos. Vidrios polarizados, placas privadas, luces perfectamente calibradas. El mismo tipo de auto que había visto en casa de los Montel. Su respiración se detuvo un segundo. Miró alrededor. La calle estaba casi vacía. Un silencio extraño llenaba el aire. Antes de poder decidir si avanzar o retroceder, la puerta trasera del auto se abrió y bajó Inés Montel, elegante, impecable, con una calma que rozaba lo inquietante. Irene la saludó, como si fueran amigas encontrándose por casualidad. Irene mantuvo la distancia. «¿Qué hace aquí?» Inés sonrió. «Tú y yo necesitamos una conversación, sin espectadores. No tengo nada que hablar con usted». «Oh, claro que sí». Inés dio un paso al frente. «No subestimes mi interés». Irene sintió el impulso de alejarse, pero no iba a retroceder. No frente a otra Montel. «Escúcheme bien», dijo ella con voz firme. «Estoy cansada de los juegos de su familia. Si vienen a mi trabajo, si me siguen, si intentan arruinar mi vida, no me voy a quedar callada». Inés la miró con una expresión casi analítica, como si la estuviera evaluando, como si quisiera confirmar un cálculo interno. «Esa es exactamente la Irene de la que me hablaron», dijo finalmente. «¿Qué quiere decir con eso? Que Clara habló de ti, que Marcelo habló de ti, que Livia habló de ti. Eso era lo que significaba». «Quiero que entiendas algo, Irene», dijo Inés, manteniendo el tono amable, pero enrarecido. «Mi familia no te odia por quién eres, te odian por lo que representas». Irene frunció el ceño. «¿Y qué represento?» Inés dio otro paso. La posibilidad de que Odín piense por sí mismo. Irene abrió los ojos, sorprendida. Esa respuesta era demasiado honesta, demasiado transparente para venir de alguien como ella. «Él siempre ha sido inteligente», continuó Inés, «pero también es, bueno, demasiado bueno. Clara y Marcelo lo moldearon para obedecer, no para elegir. Tú rompiste ese molde». «Yo no intenté romper nada», respondió Irene. «Solo lo amo». «Lo sé», dijo Inés sin ironía. «Y ese es justamente el problema». Irene sintió que la piel se le erizaba. «¿Qué van a hacer?» Inés suspiró.
como si le pesara lo que iba a decir. No puedo darte detalles, y créeme, tampoco puedo detenerlos. Pero sí puedo advertirte, lo que viene no será un ataque directo, será algo que parecerá casual, inofensivo, legal. ¿Legal? La palabra la golpeó con fuerza. Te están preparando una caída suave, dijo Inés finalmente. Una caída que no parezca ataque, pero que te dejará sin opciones. Irene sintió que el cuerpo se le enfriaba. ¿Y usted? Preguntó con voz tensa. ¿Por qué me está diciendo esto? Inés la observó por un largo segundo y dijo la frase más inesperada de la noche. Porque creo que estás hecha de un material que ellos subestiman. Sin agregar más, Inés regresó al auto. La puerta se cerró suavemente y el vehículo se alejó despacio, como si no quisiera llamar la atención, pero sabiendo que ya lo había hecho. Irene permaneció de pie, en la acera, incapaz de mover un solo músculo. Su corazón latía con fuerza. Sus pensamientos eran un torbellino. Pero una cosa estaba clara. La familia Montel había dejado de actuar desde el desprecio. Ahora estaban actuando desde el miedo. Y cuando la gente poderosa tiene miedo, se vuelve más peligrosa. Irene subió al apartamento. Cuando Odín abrió la puerta, ella no dijo nada. Solo lo abrazó. Un abrazo largo, intenso, desesperado y decidido al mismo tiempo. «No voy a dejar que te quiten nada», susurró él. Irene cerró los ojos, porque ahora lo sabía. Estaban a punto de intentarlo. La mañana siguiente comenzó con un silencio que se sentía extraño, casi espeso. Irene despertó con un presentimiento que le apretaba el pecho, una intuición que no sabía explicar, pero que reconocía como una advertencia interna. El aire, incluso dentro del pequeño apartamento, parecía más denso. Odín ya estaba despierto, sentado a la mesa con el café intacto frente a él. Lo observaba como quien mira un reloj que no deja de correr. Irene lo saludó con un beso suave en la mejilla, pero él no respondió con esa sonrisa cálida de siempre. Solo la tomó de la mano. «Irene», empezó con la voz tensa, «creo que algo va a pasar hoy». Ella lo miró con el lino cinto, corazón palpitando. «Yo también lo siento». No hablaron más. No necesitaban hacerlo. Habían llegado a ese punto en el que el silencio decía más que cualquier palabra. Cuando cada uno salió hacia su trabajo, Irene sintió que las calles parecían distintas, como si algo invisible pero innegable estuviera moviéndose entre la gente, entre los sonidos, entre los pasos, un indicador tenue del peligro inminente. Al llegar a la tienda, encontró a Víctor en la entrada, esperándola con una expresión sombría. «¿Podemos hablar?», le dijo, casi en un susurro. Irene asintió, sintiendo un toque de miedo en el estómago. Entraron a la oficina pequeña que usaban para gestionar inventario. Víctor cerró la puerta. Se tomó un segundo antes de hablar, como si quisiera buscar las palabras menos dolorosas. «Irene», comenzó, «hoy en la mañana recibimos un correo de la sede». Ella sintió la respiración entrecortarse. «¿Sobre qué?». Víctor apretó los labios. «Sobre ti», como un golpe directo en el pecho. «Dicen que hubo una queja formal, algo relacionado con conducta inapropiada y negligencia en tus funciones». Irene lo miró, incrédula. «Eso es mentira». «¿Lo sé?». Víctor pasó una mano por su rostro. «Pero viene respaldado con documentos, supuestamente testigos y evidencia». «¿Evidencia?». «Fotos difusas, informes, nada que tenga sentido, claramente armado». Irene sintió las piernas flojas. Alguien la estaba acusando formalmente. Alguien estaba creando un caso falso en su contra. «¿Quién haría esto?», preguntó con la voz quebrada. Víctor la miró con una tristeza profunda. «No puedo decir nombres, pero alguien influyente, alguien con conexiones dentro de la empresa. Clara, Marcelo, Inés, cualquiera de ellos, o todos». La presión
había dejado de ser indirecta. Ahora estaban atacando su fuente de estabilidad, su trabajo, su reputación. Víctor continuó. La sede ordenó iniciar un proceso de revisión. Te van a suspender mientras investigan. ¿Suspenderme? Lo dijo sin poder creerlo. Era como si estuviera soñando algo absurdo, algo tan injusto que ni siquiera entraba en la categoría de realidad. Irene, insistió Víctor con voz suave, yo sé que tú eres una excelente trabajadora. Esto es una injusticia, pero mis manos están atadas. No puedo detener la decisión. Ella sintió la garganta arder. No quería llorar. No quería romperse frente a nadie. ¿Cuánto durará la suspensión? Un par de semanas. En teoría, lo que significaba que, de alguna manera, podían extenderlo, manipularlo, usarlo. Puedes apelar, dijo Víctor, pero si la sede está involucrada, será difícil que te escuchen. Irene respiró hondo. Quería gritar. Quería exigir justicia. Quería sacudir la mesa y destruir aquellas mentiras fabricadas. Pero se obligó a mantener la calma. No iba a darle a los Montel la satisfacción de verla derrumbarse. Gracias por decirme la verdad, dijo finalmente. Víctor asintió, con un brillo de impotencia en los ojos. Lo siento mucho. Irene salió de la oficina con pasos lentos. La tienda seguía su ritmo habitual, como si nada hubiera cambiado. Pero para ella, todo acababa de cambiar. Ese era el movimiento que habían estado preparando. Esa era la caída suave que Inés había mencionado. La habían golpeado donde dolía, donde afectaba su estabilidad, su libertad, su dignidad. Se quitó el delantal, tomó sus cosas y salió al aire libre. La ciudad continuaba latiendo alrededor, indiferente a su rabia silenciosa. Ella caminó sin rumbo fijo durante varios minutos, con el corazón acelerado y las manos temblorosas. No era miedo, era indignación profunda. Finalmente, se detuvo frente a una de las bancas del parque donde solía sentarse. Se dejó caer allí, respirando hondo, mirando el cielo nublado. «Quieren destruirme», murmuró para sí misma. «Quieren quebrarme». Pero entonces recordó algo. Recordó las palabras de Lía. Recordó las advertencias de Inés. Recordó el rostro desesperado de Odín intentando protegerla. Y algo dentro de ella, algo que había estado creciendo lentamente, terminó de formarse. No iban a destruirla, no iban a quebrarla, porque ahora ella sabía exactamente qué eran, cobardes escondidos detrás de poder. Su teléfono vibró. Era Odín. «¿Todo bien?», decía el mensaje. Irene cerró los ojos. No quería preocuparlo, pero tampoco quería mentir. «No del todo. Necesito verte», respondió. En menos de 15 minutos, Odín llegó al parque. Cuando la vio sentada, con los hombros tensos, pero el rostro firme, supo que algo grave había ocurrido. Se acercó corriendo. «Irene, ¿qué pasó?». Ella lo miró directamente. «Me suspendieron del trabajo». Los ojos de Odín brillaron con una furia inmediata. «¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué dijeron?». Irene le explicó todo. La queja, los documentos falsos, la evidencia manipulada, la intervención desde arriba. Odín escuchó con el rostro enrojecido, los puños cerrados, el pecho subiendo y bajando con fuerza. «Fueron ellos», dijo finalmente, con voz ronca. «Fueron ellos, lo sé. Esto lleva su sello. Es exactamente lo que harían». Irene lo miró con una calma triste pero firme. «Lo sé». Él se arrodilló frente a ella, tomando su rostro entre las manos. «Te juro que no van a salirse con la suya, te lo juro». Irene apoyó su frente en la de él. «No quiero que pelees solo, lo enfrentaremos juntos». Y en ese instante, con la lluvia comenzando a caer suavemente sobre ambos, Irene sintió algo que nunca había sentido antes, una fuerza interna tan grande que no venía del amor, sino de la injusticia, una fuerza capaz de resistir incluso a una familia entera.
porque si ellos habían atacado, ella ya no tenía miedo de contraatacar. Esa noche, el apartamento se llenó de un silencio que no era vacío, sino cargado, como si cada sombra en las paredes contuviera la tensión juntas, las preguntas sin respuestas, el peso de todo lo que estaba a punto de cambiar. Irene preparó té, pero sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por indignación acumulada. Odín caminaba por la sala con pasos cortos y rápidos, como un animal enjaulado, intentando encontrar una salida. «Esto ya no es una coincidencia, Irene», dijo finalmente, deteniéndose frente a ella. «Crearon pruebas falsas, manipularon a tu trabajo. Esto es una estrategia completa». Irene sostuvo su mirada. «Lo sé, y eso significa dos cosas». «¿Cuáles?» «La primera», dijo ella con calma, «es que tienen miedo». Odín parpadeó, confundido. ¿Miedo? ¿De qué podrían tener miedo? De que tú elijas, de que seas libre, de que no dependas de ellos, de que ya no puedan controlarte. Él respiró hondo, comprendiendo más de lo que quería admitir. Se sentó a su lado, tomando su mano. ¿Y la segunda? La segunda, continuó Irene, es que lo que viene será peor. Odín cerró los ojos, como si esa frase fuera una confirmación amarga. ¿Qué crees que harán ahora? Ya destruyeron mi estabilidad económica, dijo Irene. El siguiente paso será intentar destruir mi imagen o nuestra relación. Él la abrazó con fuerza, como si quisiera protegerla del aire mismo. No voy a dejar que lo hagan, te lo prometo. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Sé que quieres defenderme, pero necesitamos pensar. Si respondemos desde la rabia, ganan. Si reaccionamos sin estrategia, nos aplastan. Odín la miró fijo. Entonces pensemos. Digamos cómo nos protegemos. Dime qué hacemos. Irene inhaló profundamente. Primero, no me van a ver hundirme. No voy a encerrarme aquí como si estuviera derrotada. Mañana saldré, haré mi día normal. No voy a mostrar debilidad. Correcto, dijo Odín, apretando su mano. ¿Y luego? Luego, continuó ella, vamos a averiguar qué fue exactamente lo que enviaron a mi trabajo. Necesitamos saber qué inventaron, quién firmó, qué tipo de evidencia falsa usaron. Odín asintió. Puedo hablar con un abogado amigo mío. Él podría orientarnos sobre qué mirar, qué exigir. Si estas pruebas son falsas, podemos demostrarlo. Eso es lo que quieren evitar, dijo Irene. Que tengamos calma, que pensemos. Quieren empujar para que cometamos errores. Odín la miró con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Cómo puedes estar tan serena? Ella sonrió un poco. No estoy serena, pero aprendí algo esta semana. Lo que ellos tienen es poder, no razón. A la mañana siguiente, después de una noche casi sin dormir, Irene decidió salir sola. Necesitaba un momento para ordenar su mente lejos de las paredes del apartamento, lejos de la presión constante de la situación. Caminó hacia su cafetería favorita. El cielo estaba gris, pero el aire fresco le dio un pequeño impulso de claridad. Pidió un café y buscó una mesa junto a la ventana. No pasó ni 5 minutos antes de que algo la hiciera enderezarse. Un hombre alto, trajeado, con el porte típico de un mensajero corporativo, entró y preguntó en voz alta: «Irene Solvera». Varias personas miraron a su alrededor. Irene levantó la mano con cautela. «Soy yo». Él se acercó, sostuvo un sobre grueso y dijo: «Entrega certificada». Ella firmó. El hombre se marchó sin añadir nada. Irene miró el sobre como si fuera una bomba silenciosa. Lo abrió despacio, sintiendo cómo el pulso se aceleraba. Dentro había un documento legal, varias páginas, con sellos, firmas y un encabezado que la dejó helada. Notificación de restricción de acceso y advertencia legal, familia Montel. Su corazón dio un salto, frío, doloroso. Mientras comenzaba a leer, su respiración se volvió un hilo.
Los Montel, usando un bufete de abogados de prestigio, la estaban notificando. ¿Por qué? Pasó la vista por las líneas. Acusaciones de conducta inapropiada hacia miembros de la familia, alegaciones de comportamiento hostil, advertencias sobre interferencias indebidas en la dinámica familiar, insinuaciones de que Irene estaba forzando emocionalmente ciertas decisiones, mentiras, manipulaciones, calumnias legalizadas. Y al final, la frase clave: esta notificación sirve como advertencia formal. En caso de persistir el comportamiento señalado, se considerarán acciones legales más directas. Irene sintió el corazón latirle tan fuerte que tuvo que apoyar las manos sobre la mesa para no perder el control. Estaban intentando asustarla legalmente. Estaban construyendo un expediente. Estaban preparando el escenario. Estaban fabricando el caso perfecto para destruirla. Miró la ventana. La gente caminaba tranquila. Los autos pasaban sin prisa. Pero ella estaba dentro de una tormenta silenciosa. Metió los documentos en el bolso y caminó directamente al trabajo de Odín. No esperó turno, no pidió cita. Subió al piso donde él trabajaba. Los empleados la miraron con sorpresa, pero no la detuvieron. Cuando Odín la vio entrar, su rostro cambió por completo. «Irene, ¿qué pasa?» Ella dejó el sobre el escritorio. «Esto». Él lo abrió, comenzó a leer, y por un instante su rostro se puso blanco. No pueden estar haciendo esto. Pero sí podían, y lo estaban haciendo. «Están construyendo un caso contra mí», dijo Irene con voz firme, «uno que pueden usar públicamente o legalmente, o para destruir mi credibilidad». Odín apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Voy a enfrentarlos ahora mismo». «No», dijo Irene, poniéndose frente a él. «No te van a ver perder el control. Eso es lo que quieren». «¿Entonces qué hago?» Ella tomó aire. Miró sus ojos y dijo la frase que marcó el principio de una nueva etapa. «Vamos a contraatacar, no con gritos, no con impulsos, sino con verdad y estrategia». Odín la miró con una mezcla de orgullo y miedo. «Dime qué necesitas». Irene respondió sin dudar. «Todo», porque la guerra ya no era silenciosa, era abierta, legal, pública y peligrosa. Pero Irene estaba lista. Ya no era la chica que entró con humildad a la mansión Montel. Ahora era la mujer que esa familia había subestimado y que ahora también empezaba a dar miedo. Odín tomó el sobre nuevamente, como si necesitara confirmar que no estaba imaginando todo aquello. Pasó los dedos por la firma del bufete, por los sellos fríos, por esas palabras calculadas que no solo buscaban intimidar, sino construir una narrativa falsa, sólida, peligrosa. Irene lo observaba en silencio, dejando que él procesara lo que significaba recibir un documento así. No era un ataque emocional, no era un insulto lanzado en la cena. Era un movimiento legal, unos cimientos, un primer ladrillo en una estructura pensada para aplastarla. Cuando finalmente levantó la mirada, sus ojos estaban cargados de algo nuevo. No solo enojo, sino una mezcla de claridad y dolor. «Irene, esto es demasiado. Esto ya no es simplemente manipulación familiar. Esto es una guerra abierta». Ella asintió con serenidad, aunque el corazón seguía latiéndole con fuerza. «Lo sé. Y por eso ya no podemos reaccionar como antes. No podemos permitir que marquen el ritmo ellos». Odín cerró el sobre con brusquedad. «Tengo que hablar con mi abogado. Hoy mismo». «Sí», respondió Irene, «pero antes necesito que hablemos tú y yo». Él se quedó quieto, esperando que ella continuara. Irene respiró hondo, buscando las palabras exactas. «Tu familia está atacándome porque creen que así te debilitan a ti. Piensan que si me quiebran, tú vuelves a su control. Que todo esto es temporal, una rebeldía emocional
que pueden corregir. Odín apretó los dientes. No tienen idea de quién soy, ni de quién eres tú. Exactamente. Irene lo miró con una firmeza suave. Y por eso tenemos que cambiar el enfoque. Ellos creen que tú eres el punto débil, que te presionarán lo suficiente hasta que cedas. Tú no eres mi debilidad, respondió él con fuerza. Eres lo único que me hace sentir libre. Ella sonrió apenas, aunque el peso de la situación seguía allí. Por eso mismo tenemos que estar unidos, pero también estratégicos. Tenemos que anticiparnos, no reaccionar cada vez que ellos se muevan. Odín respiró profundamente. ¿Qué propones? Irene se levantó y caminó hacia la ventana de la oficina. El vidrio mostraba la ciudad desde arriba, autos diminutos moviéndose como piezas en un tablero. Primero, recopilar todo lo que está pasando. Fechas, nombres, movimientos, no desde la emoción, sino desde el orden. ¿Quieres documentarlo? ¿Todo? Sí. Si están construyendo un caso falso, nosotros construiremos la verdad. Odín asintió, comprendiéndola cada vez mejor. ¿Y después? Después necesitaremos apoyo legal, no solo de un abogado amigo, sino alguien con experiencia en difamación, acoso y abuso de poder. Odín la miró, sorprendido por la claridad de su plan. ¿Ya tienes a alguien en mente? No aún, dijo ella, pero puedo buscar, puedo preguntar. No estoy sola. Sí estás sola, respondió Odín con ternura feroz. Sola, excepto por mí. Y yo no me voy a ir. Irene regresó hacia él y se inclinó un poco, tocándole la mejilla. Lo sé, y es por eso que ellos están desesperados. Él tomó su mano y la besó. Un gesto breve, pero lleno de emoción contenida. No quiero perderte. No vas a perderme, respondió ella, pero tampoco voy a permitir que destruyan mi vida. Y si tengo que enfrentar a todos ellos, lo haré. Horas más tarde, ya en casa, Irene abrió una libreta nueva. La colocó sobre la mesa del comedor junto a un bolígrafo. Odín la observaba desde la cocina, aún procesando, pero también sorprendido por la fuerza que ella estaba mostrando. ¿Qué es eso?, preguntó él. Mi registro. ¿Tu registro? Voy a escribir cada cosa que ellos han hecho, cada fecha, cada persona involucrada, cada palabra que dijeron. Odín se acercó. Miró las páginas en blanco. ¿Por qué? Porque si deciden llevar esto más lejos legalmente, no podrán seguir disfrazando ataques como malentendidos. No podrán convertir su poder en verdad. Él se sentó junto a ella. Entonces, ¿lo hacemos juntos? Sí, Irene escribió. Cena en casa Montel, humillación pública, comentarios de Clara y Marcelo, derrame intencional del vino, comentarios clasistas. Odín observaba. Su expresión cambiaba, endureciéndose con cada palabra. Ella siguió. Llamada de Clara convocándome a solas. Amenaza directa. Aléjate antes de que esto se vuelva desagradable. Visita de Livia a la tienda. Intimidación. Encuentro con Marcelo en la calle. Advertencia. Atente a lo que viene. Presencia de Inés en la cafetería. Observación coordinada. Denuncia falsa en el trabajo. Suspensión injustificada. Sobrelegal recibido. Cuando Irene levantó la vista, Odín parecía contener lágrimas de rabia. No voy a permitir que te destruyan. Ella lo tomó de la mano, apretando fuerte. No lo harán. Esa misma noche, mientras intentaban dormir, Irene sintió el peso de la incertidumbre sobre el pecho. La amenaza legal, la manipulación, el intento de sacar a Odín de su vida. Todo flotaba alrededor como nubes oscuras. Pero por primera vez desde el inicio de la tormenta, sintió algo distinto. Claridad. Ya no estaba reaccionando, ahora estaba preparándose, y eso cambiaba todo. Odín la abrazó por detrás, como si temiera que algo pudiera arrancarla de su lado en mitad de la noche. Irene, pase lo que pase, no te voy a soltar. Ella entrelazó sus dedos con los de él. Entonces, no tienen nada.
porque las familias poderosas podían manipular trabajos, construir mentiras, usar abogados, pero había algo que nunca podían fabricar: verdad, ni tampoco podían romper algo que estaba siendo fortalecido por el propio ataque. Esa noche, Irene decidió que ya no sería la víctima silenciosa, ya no sería la chica sencilla que ellos creían poder aplastar. Ahora era la mujer que llevaba una guerra escrita en el corazón y que estaba más lista que nunca para la ofensiva final. A la mañana siguiente, Irene despertó con una sensación distinta. No era calma, pero tampoco era la angustia asfixiante de los días anteriores. Era algo nuevo, casi como una firmeza que nacía desde dentro. Se levantó antes que Odín, preparó café y se quedó observando el vapor elevarse en espirales lentas. El silencio del apartamento parecía anunciar un punto de quiebre cercano. Cuando Odín apareció en la cocina, todavía con el cabello desordenado y la mirada densa de preocupación, ella lo recibió con un gesto suave. Él se sentó frente a ella, sosteniendo la taza entre las manos, como si el calor le ayudara a mantenerse estable. ¿Lista para hoy?, preguntó él. Irene asintió. Sí, hoy empezamos a movernos. Odín apretó los labios. Hablé con mi abogado anoche. Me dijo que necesitamos recopilar todo, exactamente como tú dijiste. También sugirió que no respondamos al documento legal todavía. Cualquier palabra puede usarse en nuestra contra. Eso lo imaginé, respondió Irene. No podemos caer en su juego. Se quedaron en silencio unos segundos, cada uno pensando en la forma en que la guerra había escalado. Después, Irene continuó. Quiero visitar a Lía. Ella puede darnos información valiosa. Ha escuchado cosas, ha visto cosas. Odín dudó. ¿Crees que es seguro? No, pero no hacer nada es más peligroso. Él asintió, sabiendo que tenía razón. Horas después, Irene caminaba hacia la parada del autobús, donde Lía terminaba su turno. Habían acordado verse allí, lejos de la mansión, lejos de miradas curiosas. Cuando Lía apareció, llevaba una bufanda sencilla y el cabello recogido con prisa. Sus ojos, sin embargo, estaban atentos, cargados de nervios. «Irene», dijo en voz baja, «no deberíamos tardar mucho aquí». Irene asintió. «Lo sé. Solo necesito entender qué planean». Lía respiró hondo. «Ayer escuché algo más. La señora Inés y el señor Marcelo estaban hablando en el despacho. No se percataron de mi presencia. Escuché que mencionaron la palabra prensa y también reputación». Irene sintió un escalofrío. ¿Prensa? Sí, dijeron que si no te alejabas pronto, tendrían que controlar la narrativa, y que eso implicaría tal vez publicar algo. ¿Publicar qué? No sé. No escuché detalles, solo esas frases. Irene sintió que el piso bajo sus pies se movía. La familia Montel estaba dispuesta a arrastrarla públicamente si era necesario, difamarla, exponerla, romperla frente a todos. «Gracias», dijo Irene, con una gratitud que sonaba casi dolorosa. «Sé el riesgo que corres al contarme esto». Lía negó con la cabeza. «Te lo dije antes, ellos creen que no vemos nada, pero vemos, y lo que están haciendo es injusto». Irene apretó sus manos. «No te preocupes, nunca usaré tu nombre, estás protegida». Lía asintió aliviada, antes de retirarse con rápidos pasos. Cuando Irene volvió al apartamento, Odín estaba sentado con la laptop abierta y varios papeles sobre la mesa. Cuando la vio entrar, se levantó de inmediato. ¿Qué descubrió Lía? Irene dejó su bolso en el sillón y se acercó. Algo peor de lo que imaginábamos. Hablaron de usar la prensa, de controlar la narrativa. Odín se llevó las manos al cabello. «Dios mío, van a difamarte públicamente». «Sí», respondió ella, aunque su voz se mantenía firme. «Y tenemos que adelantarnos». «¿Cómo?» Irene se sentó frente a él, con la vista clara.
Vamos a documentarlo todo, pero también necesitamos aliados. Tu abogado, Lía, cualquier persona que haya visto o escuchado algo. No vamos a permitir que ellos controlen la historia. Odín respiró hondo, tratando de procesarlo. ¿Y si publican algo antes de que podamos defendernos? Entonces hablaremos, con pruebas, con fechas, con testigos. No voy a dejar que me conviertan en una villana en su cuento. Odín tomó sus manos con desesperación amorosa. Irene, no quiero que esto te destruya. Ella lo miró con una ternura grave. No me van a destruir, porque ya sé quién soy. Odín cerró los ojos, respirando en su frente. Eres lo más fuerte que conozco. Irene apoyó la cabeza en su hombro. No soy fuerte. Me volvieron fuerte. Esa noche, mientras se acostaba junto a él, Irene comprendió algo que le atravesó el pecho, con una mezcla de dolor y claridad. La familia Montel no iba a detenerse hasta intentar quebrarla, pero eso también significaba que ellos habían reconocido algo esencial, que ella ya no era solo la chica sencilla que Odín trajo a la cena. Era una amenaza a su poder, a su control, a su narrativa perfecta. Y si ellos iban a luchar con todo su peso, Irene iba a luchar con toda su verdad, porque aunque no tenía dinero, ni apellido, ni influencia, tenía algo que ninguna de esas cosas podía comprar: la capacidad de resistir cuando todos apostaban a verla caer. Y ahora, por primera vez desde que todo empezó, Irene se durmió sin miedo. No porque la guerra hubiera terminado, sino porque, finalmente, ella estaba lista para ganarla.